Hey, bienvenido al canal. ¿Tú también crees que a veces los pequeños gestos lo dicen todo? Pues prepárate, porque esta historia no la vas a poder soltar. Y ya sabes, suscríbete y activa la campanita, que vienen curvas. Todo empezó en Zaragoza. Diego siempre había sido de fijarse en los detalles. No era de grandes discursos, ni de gestos exagerados. Pero sabía leer entre líneas. Notaba cuando Irene se recogía el pelo con nerviosismo o cuando sus ojos se iluminaban al verle llegar. Sabía cuando una sonrisa era real y cuando solo era por compromiso. Y eso fue lo primero que desapareció. Un día dejaron de tocarse. Luego, dejaron de hablarse con cariño. Y después, dejaron de hablar, punto. Irene pasaba a su lado como si fuera parte del sofá, como si él no estuviera. La cocina ya no era el lugar donde se reían mientras preparaban la cena, sino una sala de espera eterna. ¿Qué tal el día?, preguntaba Diego. Normal. Estoy cansada, respondía ella, sin levantar la vista del móvil. Ya no había risas. Ni sobremesas largas. Ni ese beso automático al cruzarse en el pasillo. Solo silencios, y excusas. Cada vez más. Él no quería creerlo. Se decía a sí mismo que era el estrés, el trabajo, la rutina. Pero en el fondo ya lo sabía. Una noche, la vio. Sonriendo sola, con el móvil en la mano. Una sonrisa que no había visto en mucho tiempo y que, irenemente, no era para él. Ella se dio cuenta, claro. Cerró el teléfono con rapidez. Un compañero del curro. Un vídeo gracioso, dijo, fingiendo naturalidad. Diego sonrió. Asintió. No dijo nada. Pero por dentro, algo se apagó. A partir de ese momento, decidió observar. No enfrentarse, no discutir, no acusar. Solo mirar. Como si fuera un detective silencioso. Empezó a notar cosas. Perfumes que antes no usaba. Mensajes que escribía con rapidez y borraba igual de rápido. Y esa mirada que ya no le buscaba. Pero no podía romperlo todo. No aún. Por Rubén y Sergio, sus hijos. Ellos sí seguían igual. Corriendo hacia él, pidiéndole cuentos, dibujos, canciones. Eran el último hilo que lo mantenía en pie. Una noche, durante la cena, Irene no paraba de mirar el reloj. Dijo que tenía una reunión temprano. Diego le pidió que se quedara un poco más. Los niños querían enseñarle un dibujo que habían hecho en el cole. Ella lo miró un segundo, sonrió por compromiso y subió al dormitorio. ¿Mamá está triste?, preguntó Rubén. Ya no canta, dijo Sergio, bajito. Diego tragó saliva. ¿Está cansada, chicos? Eso es todo. Pero no era todo. Lo sabía. Solo le faltaba una pieza. Una señal Irene. Una confirmación. Y estaba cada vez más cerca. ¿Y tú? ¿Qué harías si empezaras a notar que la persona que amas ya no está, aunque viva contigo? En el próximo episodio, Diego tomará una decisión que cambiará su vida y la de su familia. Suscríbete y no te pierdas lo que viene. Porque esta historia acaba de empezar. En este punto, Diego ya no vivía con su esposa, solo compartía techo con una desconocida. Pero no gritó. No rompió nada. Y no, tampoco la enfrentó. Porque hay traiciones que se combaten con frialdad y estrategia. Todo empezó con una conversación casual. Un amigo de la familia, copa en mano, dijo. Hey, me crucé con Irene el sábado por la noche. Estaba guapísima. Dijo que tenía cena con su jefe. Algo de proyectos nuevos. Diego se quedó congelado por dentro. Porque Irene le había dicho que iba a ver a su hermana. Sonrió. Disimuló. Y siguió hablando como si nada. Pero ese fue el instante exacto en que todo encajó. Ya no eran dudas. Ya no era paranoia. Era certeza. Una certeza que dolía como una aguja clavándose muy despacio, pero que, al mismo tiempo, le dio claridad. Ya no estaba en una relación. Estaba sosteniendo una fachada. Y eso, en lugar de romperle, lo enfocó. Desde ese momento, Diego dejó de buscar explicaciones. Dejó de esperar. Empezó a actuar. En silencio. No por venganza.
No por rabia. Por Rubén. Por Sergio. Por sus hijos. Sabía que no podía permitir que esa mentira arrastrara también su futuro. Así que empezó a moverse como un reloj suizo, preciso, discreto, letal. Salía antes del trabajo. Durante la pausa del café, no leía el periódico, hablaba con abogados. Revisaba fondos. Estudiaba seguros. Empezó a mover piezas que Irene no sabía ni que existían. Abrió una cuenta nueva, solo a su nombre. Vendió su parte de la empresa en secreto. Lo transformó todo en dinero líquido. Papeles firmados con fechas falsas, pequeñas transferencias que no llamaban la atención. Incluso hipotecó la casa, y escondió el dinero como si fuera un espía financiero. Nadie, ni sus propios socios, sospechó. Mientras tanto, Irene seguía sonriendo. Seguía subiendo fotos. Seguía inventando reuniones. No tenía ni idea de que el suelo bajo sus pies ya no era firme. Y Diego, desde el otro lado de la mesa, le servía el café. A veces se sentaba solo en la cocina, cuando los niños ya dormían, revisando por 10ª vez los movimientos bancarios. Ya no sentía miedo. Solo una mezcla extraña de tristeza y alivio. Sabía que no estaba reaccionando, estaba planeando. El fondo para Rubén y Sergio ya estaba blindado. No se podía tocar sin su firma. Había pensado en todo, colegio, universidad, incluso imprevistos. Cada euro estaba legalmente protegido. En la pantalla de su portátil, la hoja de cálculo era casi perfecta. Diego la repasaba como quien desactiva una bomba, con calma, sin margen de error. Porque esta vez no se trataba de Irene. Se trataba del futuro de sus hijos. Y aún faltaba el último paso. Irene creía que estaba ganando. Pero lo que no sabía era que Diego ya tenía listo el jaque mate. ¿Quieres saber qué hizo cuando todo estuvo listo? No te pierdas el siguiente episodio. Porque a veces, la mejor venganza es dejar ir, pero hacerlo bien. Suscríbete, activa la campanita y prepárate. Lo más impactante todavía no ha pasado. Dicen que el silencio también habla. Y a veces, lo dice todo. Esta es la parte donde Diego deja de esperar, y actúa. Un recuerdo le vino a la cabeza. Una tarde, en la que Irene, entre risas, le dijo: lo más importante siempre serán nuestros hijos. Pase lo que pase, haría cualquier cosa por ellos. Y ahora, ahí estaba él. Haciendo exactamente eso. Pero sin ella. Protegiendo lo que de verdad importaba. Solo. Días después, hizo la llamada. Su abogado atendió con voz tranquila. Diego fue claro. Quiero el divorcio. ¿Discreto? Rápido. Sin espectáculo. ¿Tienes pruebas? Preguntó el abogado. No me hacen falta. Solo quiero salir de esto limpio. Todo estaba preparado. No fue impulsivo. Fue quirúrgico. El día que Irene recibió el sobre, creyó que era algo sin importancia. Pero bastó una mirada para darse cuenta de que no. Se quedó paralizada. ¿Qué es esto? Preguntó. Diego, sentado en el sofá, con las manos entrelazadas, respondió con una calma inquietante. El final. Ella soltó una risa nerviosa. Pensó que era una broma cruel. Pero no lo era. Él hablaba completamente en serio. Irene abrió los papeles. Su rostro se fue quedando sin color. Buscaba algo a lo que aferrarse. Una grieta. Un error. Pero no lo había. Todo estaba perfecto. ¿Legal? Cerrado. ¿Te has vuelto loco? No. Por primera vez, estoy en paz. No había discusiones. No había insultos. Solo un sobre, y una realidad innegable. Todo estaba blindado. La casa, la empresa, las cuentas, las inversiones de los niños. Diego lo había previsto todo. Cada cláusula, cada firma, cada paso. Irene leía en silencio, y lo entendía, ya no había nada que pudiera reclamar. Se sentó frente a él, en shock. Aún intentando controlar el temblor de sus manos. ¿Por qué haces esto? Él la miró. Directo. Sin rabia. Sin gritos. Solo una pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva esto? La pregunta cayó como un hachazo.
Irene abrió los ojos, sin tener tiempo de pensar una mentira. Ya no valía de nada. 4 años, susurró. Desde que nacieron los niños. La frase dejó a Diego sin aire. 4 años viviendo una mentira. Todo lo que creía haber construido, se resquebrajaba en su mente. Entonces llegó la pregunta más dura. La que no quería hacer, pero ya no podía evitar. ¿Y los niños? Tragó saliva. ¿Son míos? El silencio fue largo. El tiempo, pesado. Irene se llevó la mano a la boca, como si pudiera atrapar las palabras antes de salir. Yo, no lo sé. En ese momento, Diego no gritó. No lloró. Solo bajó la cabeza. Y por dentro, se rompió del todo. Porque hay traiciones que se clavan más hondo que un puñal. No por lo que te quitan, sino por todo lo que te hacen dudar. ¿Y ahora qué haría Diego? ¿Podría seguir adelante con esa verdad incompleta? ¿O encontraría una forma de rehacer su vida, sin odio? Suscríbete, activa la campanita. Porque en el próximo episodio, verás que incluso después del golpe más duro, todavía hay caminos hacia la luz. Hay momentos en los que una sola frase lo derrumba todo. Y no hace falta gritar. No hace falta romper nada. Solo saber la verdad. Diego no gritó. No insultó. No buscó explicaciones. Solo apartó la mirada y se fue. Como si una fuerza invisible lo arrastrara hacia la puerta. Espera, dijo Irene, corriendo tras él. Fue un error. No sabía lo que hacía. Estaba confundida. Pero sus palabras ya no llegaban. Le sonaban lejanas. Como si alguien hablara desde el otro lado de un túnel. Porque ahora no se trataba solo de una infidelidad. Ahora estaba en juego algo más profundo. Rubén y Sergio. ¿Eran sus hijos? La pregunta era un eco que no se iba. Y dolía más que todo lo anterior. Diego salió de casa con lo puesto. Ni maleta, ni abrigo. Solo el móvil en el bolsillo y el alma hecha trizas. Condujo sin destino, sin saber a dónde iba, hasta que el depósito quedó en reserva. Aparcó frente a un hotel cualquiera. Entró como un fantasma. Subió. Tiró el móvil sobre la cama. Se quedó mirando el techo, horas. Recordó todo. Las ecografías. Las primeras patadas. El olor de sus hijos dormidos sobre su pecho. Todo eso, lo había vivido. Lo había sentido. Era real. ¿O no? El dolor era físico. Como si le arrancaran algo desde dentro. Pero en medio del miedo, una verdad se abría paso, no podía seguir así. No por él. Por ellos. Y al día siguiente, haría lo que tenía que hacer. El amanecer llegó sin avisar. Diego no recordaba haberse dormido, pero el cuerpo ya no daba más. Despertó vestido, encogido, con la mirada perdida en la pared blanca. Yo, no sé. Seguía oyendo esa frase. Una y otra vez. Se levantó despacio. Se echó agua en la cara. Mismo abrigo. Mismos zapatos. Misma angustia. Bajó por el ascensor como si descendiera a un lugar más profundo aún que su tristeza. Y entonces, actuó. Sacó el teléfono. Marcó el número que había buscado durante la noche. Una clínica privada. Pruebas de paternidad. Su voz sonó firme, pero vacía. ¿Pueden atenderme hoy? Al otro lado, la recepcionista percibió el tono. Le hizo un hueco. A las 10. ¿Le viene bien? Perfecto. Gracias. En la clínica, todo fue rápido. ¿Limpio? Preciso. La recepcionista le dio el formulario. Diego lo rellenó con calma. Nadie habría adivinado que tenía el corazón latiendo a 1000 por hora. Le tomaron la muestra allí mismo. Pero para los niños, hacía falta cita. Y consentimiento. ¿Puedo traerlos esta tarde? Salen del cole a las 2. Soy su padre, dijo, sin vacilar. Ella asintió. Le confirmó la hora. Diego agradeció, recogió los papeles y salió al coche. Allí se quedó unos minutos, con las manos apretadas sobre el volante. Pensando. ¿Cómo se le explica a un niño que tiene que hacerse una prueba sin asustarle? Sabía que no podía usar la verdad cruda.
Tenía que convertirlo en algo más liviano. Un juego. Una misión. Una pequeña aventura con papá. Y así, con el alma en ruinas, pero la mente Irene, se preparó para enfrentarse a lo que más temía. Porque a veces, la verdad no se busca por curiosidad, se busca por necesidad. ¿Serán Rubén y Sergio realmente sus hijos? ¿Qué pasará si no lo son? En el próximo capítulo, Diego recibirá una respuesta que puede cambiarlo todo, o devolverle la esperanza. Hay verdades que no caben en palabras. Solo en un sobre. Y a veces ese sobre pesa más que una vida entera. Diego hizo lo que tenía que hacer. Llamó al colegio. Les dijo que iba a recoger antes a Rubén y a Sergio, que tenían una revisión médica. La secretaria, que conocía bien a la familia, aceptó sin preguntar. Después, le mandó un mensaje corto a Irene. Hoy me los quedo yo. Me encargo de todo. La respuesta fue tan seca como él ya esperaba. Vale. Sin añadir un solo emoticono. Sin una sola pregunta. En la puerta del cole, Diego esperó con el corazón latiendo fuerte. Cuando los vio salir corriendo con las mochilas a la espalda y las sonrisas intactas, casi se le rompió el alma. Ellos no sabían nada. No debían saberlo. Hoy vamos a hacer algo importante, les dijo con tono alegre. Y después, helado. En la clínica, todo fue fácil. Los niños se portaron como campeones. El personal se ganó su confianza con palabras amables y bromas. Les explicaron la prueba como si fuera un juego de espías. Les dieron globos. Ellos rieron. Diego, agradeció en silencio, con un apretón de manos que decía más que cualquier palabra. Después los llevó a su heladería favorita. Los observó discutir entre chocolate y fresa como si el mundo no se hubiera derrumbado. Como si todo siguiera bien. Pero él no podía sonreír del todo. Porque mientras los escuchaba reír, una parte de su alma se encogía. La duda seguía ahí. Silenciosa. Implacable. Esa noche, dejó a los niños en casa. Dijo que tenía que resolver algo del trabajo. Los abrazó más fuerte de lo normal. Les besó el pelo, como si fuera la última vez. Volvió al hotel. La misma cama. La misma soledad. El mismo techo blanco. Y los días siguientes, fueron una tortura silenciosa. Cada sonido del móvil era una descarga. Cada mensaje, una amenaza. Iba a trabajar. Mantenía la compostura. Pero por dentro, estaba al límite. ¿Y si no lo eran? ¿Y si todo era mentira? ¿Y si su único ancla en la vida también desaparecía? Todo su mundo dependía ahora de un sobre. De una línea. De un sí, o un no, y entonces, llegó la llamada. Señor Diego, el informe está listo. Puede venir a recogerlo. Su voz se quebró al responder. Gracias, voy de camino. Condujo en silencio. Sin música. Sin ventanillas bajadas. Solo él, y el miedo. En la clínica, recogió el sobresellado. Dio las gracias con un hilo de voz. No miró a nadie. No dijo nada más. Volvió al hotel. Cerró la puerta con llave. Se sentó al borde de la cama. Con el sobre en las manos. Respiró. Sabía que, una vez abierto, ya no habría vuelta atrás. Era ahora. Era todo. Sus manos temblaban. Abrió el sobre. Lo leyó. Una vez. 2 veces. 3. Y entonces, se derrumbó. Cayó de rodillas. Las lágrimas salieron sin freno. No de tristeza. De alivio. De amor. Porque sí. Rubén y Sergio eran sus hijos. Biológicamente. Legalmente. En alma. En vida. No todo final trae dolor. A veces, el final es el principio de una segunda oportunidad. Porque Diego ya no dudaba. Ya no temía. Ahora sabía quién era, y a quién tenía que proteger. Suscríbete, activa la campanita. Porque en el próximo episodio, verás cómo alguien puede reconstruir su vida, cuando la verdad, por fin, sale a la luz. A veces, un simple trozo de papel puede devolverte lo que creías perdido, la verdad, la paz, y el amor. Cuando Diego leyó el resultado, se derrumbó.
El hombre que había aguantado meses en silencio. El que protegió a sus hijos con estrategia, que preparó todo como si fuera una operación quirúrgica, ahora lloraba de rodillas, solo. Y no era tristeza. Era alivio. Era rabia contenida. Era un nudo que por fin se deshacía. Rubén y Sergio eran suyos. Siempre lo fueron. Y ahora podía amarles sin la sombra de la duda. La más cruel. La más injusta. Esa que había sembrado Irene con una frase que jamás debería haber dicho. Esa tarde volvió a la casa. Irene abrió la puerta, sorprendida. No sabía si él venía a gritar, a llorar, o a pedir algo. Pero no. Venía a cerrar. Diego tenía los ojos rojos, pero la voz firme. Le pidió hablar a solas. Se sentaron. Abrió el sobre. Sacó el informe. Lo puso sobre la mesa. Me hice la prueba porque necesitaba respirar, dijo. Porque durante días, creí que todo lo vivido con mis hijos era mentira. Ella no dijo nada. Solo escuchaba. No eres mala solo por haberme engañado. Lo peor, fue hacerme dudar de quién soy. ¿Y si el resultado hubiese sido otro? ¿Pensaste en lo que eso habría significado? ¿Para mí? ¿Para los niños? Ella abrió la boca, pero él levantó la mano. Mentiste. Te fuiste. Y aún así, callé. Pero esto no se perdona. Se levantó. Salió sin mirar atrás. Esa fue la última vez que hablaron. A partir de ahí, Diego se volcó en sus hijos. La custodia quedó con Irene, por acuerdo judicial. Pero él no se fue lejos. Alquiló un piso a unas calles. Iba cada día al colegio. Al parque. Al cine. A recogerlos, a escucharles, a reírse con ellos. No importaba lo que hubiese pasado con Irene. Su vínculo con los niños era real. Fuerte. Indestructible. Semana tras semana, esa relación creció. Sin secretos. Sin dudas. Solo amor. Diego reconstruyó lo que Irene casi destruyó. No con venganza. Con ternura. Con tiempo. Con presencia. Y aunque su corazón siguiera herido, eligió no odiar. Porque el amor por sus hijos era más fuerte que cualquier dolor. Ahora lo sabía. Con certeza. Con pruebas. Con alma. Rubén y Sergio eran suyos. Siempre lo habían sido. Gracias por ver este vídeo. Si esta historia te ha tocado, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en más historias reales, humanas y con finales que invitan a pensar. Hasta la próxima.